Buenos días a todos. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. A ver, ahí vamos a tapar esta luz que molesta. Bueno, hoy vamos a empezar con un tema ya principal, referente a lo que es termotanques solares, que yo le había anticipado, que era la termodinámica, ¿sí? Que ya vamos a presentar. A ver, vamos a ver si presentamos. Trate de ser lo más simple, práctico. Tengan en cuenta que la termodinámica es muy amplia. Es muy amplia. No sé si compartieron ya el libro que envié, pero bueno, yo les compartí un libro, Termodinámica, que es un libro bueno, muy básico, que un alumno de un curso me lo digitalizó, porque yo lo tengo al libro físico, y bueno, cada vez que doy estas capacitaciones lo comparto, ¿sí? Porque siempre, como digo, no hay límites para aprender, ¿no? Y bueno, por ahí, a ver, no sé qué dice acá. Bien, presente. Entonces, bueno, voy a tratar de resumir lo básico, lo que nos interesa a nosotros en esta temática de termotanques solares. Bueno, y vamos a empezar. Y ya está grabando, así que bueno. Dentro de lo que es termodinámica básica, que es una ciencia de la física, bueno, para nuestro curso, termotanques solares, vamos a tener que saber algo que ya anticipé la vez pasada, lo que es transferencia de calor, los tres mecanismos de transferencia: conducción, convección y radiación. Los estados de agregación de la materia. eh, Los termotanques, bueno, solares, la mayoría funciona por un sistema de termosifón, bueno, que ya vamos a ver cómo es. Términos de circulación forzada, bueno, eh, cómo la termodinámica se aplica en lo que es la tecnología solar térmica, ¿no? Bueno, principalmente, bueno, son tres los mecanismos de transferencia de calor. Tengan en cuenta que el agua que está en un termotanque solar se calienta, bueno, directamente por radiación, ¿sí? Cuando no hay sol, bueno, la radiación pasa por las nubes, pero sin embargo no es suficiente como para calentar bien el agua, ¿sí? Son conceptos que por ahí me preguntan si en un día nublado el agua se calienta, pero bueno, en realidad. Bueno, el libro, como le dije, ya lo envié ya para que lo carguen a la plataforma, así en cualquier momento ya va a aparecer en la plataforma, para que puedan leerlo. Bueno, incluso hay otros materiales que también por ahí ya envié. Ayer justamente fui a dejar los materiales digitales, ¿sí? Toma su tiempo, pero bueno, yo creo que hasta la semana que viene ya van a estar subidos los materiales, ¿no? Eh, entonces, bueno, hay tres mecanismos de conducción, de transferencia de calor. Bueno, conducción, por el que mayor transferencia hay, o sea, cuando hay contacto directo entre la masa. Bueno, pues el ejemplo que está acá es que si uno agarra una barra de metal, bueno, y lo acerca al fuego, bueno, evidentemente no vamos a quemar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo una transferencia por conducción en el material, ¿sí? Y ahí, bueno, hablamos de material, bueno, que hay materiales conductores, materiales aislantes. eh, y los conductores son todos los metales: hierro, aluminio, plata, oro y aleaciones. Y bueno, y los no conductores son los no metales, la madera, principalmente el papel, bueno. Entonces por ahí viene este mecanismo. Bueno, tiene su teoría eh, de cálculo, que bueno, acá yo lo voy a nombrar nada más. Como digo, es para un tema. Y tengan en cuenta que termodinámica es una materia de un año, ¿sí? Y yo acá en una hora voy a tratar de resumirla un poco, ¿sí? El segundo mecanismo, la convección, bueno, como se ve acá, es un recipiente que está en una hornalla, una olla. Entonces, bueno, hay transferencia de calor en el líquido en este caso. Por eso que cuando hablamos de convección, hablamos de transferencia a través de un fluido, ¿sí? Que puede ser un líquido como el agua, puede ser un aceite como en algunos radiadores, y también puede ser un caloventor, por ejemplo, que en este caso el fluido es el aire. O sea, el aire se calienta para transmitir calor, en este caso a nosotros, ¿sí? Y la radiación, bueno, está manifestado, bueno, por ondas electromagnéticas. Por eso que se ve estas flechitas así como ondas. Bueno, son ondas electromagnéticas que, bueno, el ejemplo más claro es el Sol. Imagínense, el Sol está a miles de kilómetros de la Tierra, bueno, y el calor nos llega por radiación. Ni por conducción, porque no hay contacto con el Sol, yo no lo estoy tocando, ni tampoco hay convección.
porque ahí tenemos la atmósfera y después ya pasa al vacío cuando superamos la estratosfera. Bueno, evidentemente la transferencia es por radiación, y por eso existen los radiadores, esos eléctricos que uno parece los usa para calefaccionarse, bueno, justamente trabajan por radiación. ¿Sí? Eh, a ver, vamos a admitir acá. Bueno, y después, bueno, la base de la transferencia de calor dice que el calor se transfiere de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Bueno, eso es lógico. Para que exista tal transferencia tiene que haber una fuente caliente, como dicen, de mucha temperatura, para que pase a una fuente de menor temperatura. Eh, yo siempre doy el ejemplo del vaso con un hielo, por ejemplo. Vos ponés hielo en un vaso, bueno, en verano, entonces vos tenés el hielo que está a baja temperatura, a 0 grados o menos, y el agua está, no sé, a 20 grados. Entonces, bueno, va a haber una transferencia de calor que va a hacer que el hielo se derrita, por ejemplo. En un determinado tiempo, el hielo se va derritiendo hasta que, bueno, se equiparen las temperaturas, bueno, y existió una transferencia de calor. ¿Sí? Siempre tiene que haber un gradiente de temperatura o una diferencia de temperatura para que exista una transferencia de calor. ¿Sí? Después, bueno, yo había comentado, creo también, de que el calor existe y el frío no existe. Bueno, el calor existe porque se lo puede medir, ¿sí? En calorías justamente. En cambio, el frío no se lo puede medir, sino que el frío es una sensación de baja temperatura. ¿Sí? Entonces, por ahí yo siempre digo, en vez de que digamos, che, hace frío, podemos decir, che, hay baja temperatura. Pues son dos términos que dicen lo mismo, pero técnicamente, como le dije, el frío no existe, pero sí existe una baja temperatura. Eh, y como dice, ve, la conducción, bueno, es la forma más común de transferencia de calor. Bueno, cuando hay contacto directo de materias o de cuerpo, bueno, la convección, como dice acá también, cuando hay algún fluido, que puede ser líquido o gaseoso, el agua, el aire. Y la radiación, bueno, aquí hay un radiador justamente, cuando no hay contacto ni de masa ni de un fluido, sino que hay una radiación electromagnética. ¿Sí? Por eso que también cuando yo les comentaba, estos equipos radiadores, si yo no estoy al lado del radiador, no me voy a calefaccionar. ¿Por qué? Porque la radiación pierde efecto con la distancia. Entonces, mientras más me alejo yo de este radiador, por eso que tienen rueditas, para que vos lo puedas ubicar cerca tuyo. Entonces, mientras más distancia exista, no voy a lograr el resultado de calefaccionarme. ¿Sí? Que yo lo vivo en el norte, cuando voy al norte, tienen salamandras, y bueno, las salamandras justamente funcionan por radiación también. Entonces uno, bueno, las mesas de las aulas allá, por ejemplo, están al lado, el escritorio del docente está al lado de la salamandra, por ejemplo. Entonces, el docente está, no sé, transpirando más o menos, y el alumno que está al último asiento se está muriendo de frío. Pero bueno, son cosas que por ahí uno, son mecanismos que ahí utilizan, bueno, porque no tienen gas natural, bueno, electricidad tienen, pero es medio complicado, entonces por ahí disponen de leña, entonces utilizan la famosa salamandra, ¿no? Eh, bueno, hay muchos ejemplos, por eso yo agregué esto para que entendamos la diferencia. E incluso podemos entender de que en un solo sistema están los tres sistemas de conducción o transferencia de calor. Cuando uno calienta una pava o una olla, bueno, tenemos radiación de la llama, tenemos convección porque el fluido este se va moviendo, se va transfiriendo el calor dentro de toda la masa del agua, y hay conducción, bueno, que por eso justamente las manijas de los recipientes, como en esta olla, bueno, son de plástico, bueno, antes eran de madera o de plástico, porque nos podemos quemar, ¿no es cierto? E incluso los cucharones, bueno, todo que entra en contacto con algo caliente, tiene una aislación justamente para evitar que nos quememos, ¿no? Bueno, este es lo básico de la termodinámica, como digo, los tres mecanismos de transferencia de calor, que incluso en un termotanque solar también existen los mecanismos de transferencia de calor, que ya vamos a ver. Eh, entonces, bueno, es una parte. Otra parte de la termodinámica estudia los estados de agregación, los famosos estados sólido, líquido, gaseoso, que bueno, tienen sus mecanismos, tienen su parte teórica. Los estados de agregación son tres, bueno, sólido, líquido y gaseoso. Hay un cuarto que, bueno, plasma le llaman, pero no viene al caso ahora. Eh, y bueno, los diferentes mecanismos, bueno, cuando uno pasa de sólido a líquido, bueno, fusión, de líquido a sólido, solidificación, bueno, son mecanismos en donde interviene la temperatura, evidentemente intervienen también las presiones.
Eh, yo me acuerdo que no sabía por qué la naftalina, bueno, que hace mucho que no veo una naftalina, uno ponía una bolsita y después desaparecían. Bueno, ¿qué pasaba? Bueno, ahí justamente existe una sublimación. ¿Por qué? Porque de estado líquido, disculpe, estado sólido, la naftalina pasó directamente a estado gaseoso, o sea, se evaporó, ya por un mecanismo propio de la naftalina. Igual los perfumes pasa lo mismo, los perfumes, el alcohol, todo líquido, por ejemplo, se evapora, pasa a estado gaseoso. Entonces, bueno, el agua cuando hierve, bueno, hierve a 100 grados centígrados, entonces se evapora. Por ahí vemos algunos termotanques solares que están despidiendo vapor. Entonces, una señal de que el agua llegó a 100 grados, por ejemplo. Bien, entonces, por ahí también es importante estudiar esta temática porque, como digo, hay este tipo de transferencia está presente, ¿sí? Y hay que saberla manejar para evitar algunos tipos de problemas que ya vamos a ver, ¿no? Eh, bueno, la teoría, bueno, también habla de, bueno, qué es el estado sólido, donde las materias están todas comprimidas, está lo líquido, donde ya tiene un poco más de libertad, y un estado de vapor donde ya están muy separadas, entonces por eso que es una forma de explicar también los tres estados de agregación. Bueno, un líquido dice que ocupa el volumen en donde se lo coloca, eso es verdad. El sólido mantiene su forma y el gaseoso, bueno, no, tiene mucha libertad de moverse, ¿sí? Porque el agua en estado vapor es agua, o sea, no deja de ser agua. El agua en estado sólido como el hielo no deja de ser agua, ¿sí? Lo que cambia por ahí es la distribución de las moléculas, ¿sí? Bueno, y a través de los diferentes mecanismos, ¿no? Como dice acá, ve las características de cada estado de agregación. Bueno, el estado sólido, como dice acá, bueno, tiene un volumen y una forma definida propia del estado. Eh, Dice que las partículas solo poseen movimiento de vibración, o sea, debido a fuerzas internas nada más, y es incompresible, o sea que no lo puedes comprimir. O sea, ya cuando está sólido no hay forma de que vos lo comprimas, ¿sí? A diferencia del líquido, bueno, posee el volumen definido en forma variable, o sea, dependiendo del recipiente que lo contiene. Bueno, las partículas están en constante movimiento, bueno, y tiene compresividad nula, o sea, no lo puedes comprimir, ¿sí? Entonces, y a diferencia del estado gaseoso, sí, que el estado gaseoso, bueno, posee un volumen y forma variable, bueno, las partículas se encuentran muy separadas, libres, y también tiene una compresividad casi nula, ¿verdad? Eh, bueno, después, bueno, en termodinámica estudiamos las variables de estado, que habitualmente, bueno, las principales son cuatro, lo que es presión, temperatura, volumen y masa, ¿sí? Eh, la presión, bueno, está definida por, no sé, no se conocen las ollas a presión, bueno, las ollas está, no me acuerdo el nombre, esa olla que tenía un silbato, bueno, yo no podía, la ponía a cocinar algo, y lo que logramos con estas ollas a presión era que se cocine más rápido las comidas, ¿sí? Bueno, con esto lo que hacíamos, bueno, justamente evitamos que haya fuga de vapor, entonces aumenta la temperatura, el agua hierve, y, al no permitir que haya fuga de vapor, bueno, aumenta la presión, y cuando aumenta la presión, la cocción es más rápida. Es algo que sucede siempre. Eh, por ejemplo, otro ejemplo de presión es, bueno, cuando uno va a cargar este gas GNC de los vehículos, bueno, si ustedes vieron en los techos de las estaciones de servicio de GNC, bueno, hay unos compresores, un equipo grande que suena, bueno, son compresores porque para poder meter el gas eh, dentro de los tubos de gas, bueno, necesitamos mucha presión, y por eso que están los compresores, y por eso se llama gas natural comprimido, porque ese gas tiene mucha presión, justamente para poder transportarlo. Eh, Uno, por ejemplo, en este ejemplo, estos recipientes, bueno, uno si tiene este recipiente con un gas, bueno, y estos son pesos, o sea, ¿por qué? Porque la presión se define como la fuerza o el peso por unidad de área, ¿sí? Entonces uno va colocando más peso, entonces esto se va comprimiendo, como se ve acá, se va comprimiendo hasta un determinado límite, ¿sí? Eh, y cuando uno estudia termodinámica, por unas leyes, determina de que cuando uno comprime un gas, esto se calienta, la temperatura aumenta. Y ahí hablamos de presión y temperatura.
Y si podemos visualizar acá también qué pasa con el volumen de esta masa. El volumen baja también, ¿sí? Y la masa se mantiene. Entonces, siempre cuando hablamos de sistemas termodinámicos hablamos de presión, temperatura, volumen y masa. Que estas tres variables interactúan entre sí. Bueno, si hay un electricista, es como la corriente eléctrica. O sea, la corriente va a depender de la resistencia, de la tensión, de esas variables. ¿Por qué? Porque si cambia una variable, afecta a la otra. Acá pasa lo mismo. Cuando modificamos la presión, bueno, como digo acá, en este caso va a aumentar la temperatura, el volumen se reduce y lo único que se mantiene es la masa. Porque hay una teoría de ley de conservación de la masa que dice que la masa no se destruye, se conserva. Entonces, bueno, son sistemas termodinámicos, reitero, que hacen al caso este, ¿sí? Eh, bueno, acá el ejemplo de la garrafa de gas, que por ahí muchos tienen, ¿no? Que por ahí los que no tienen acceso a gas de red, que dijimos que era el metano, entonces accedemos a estas garrafas de gas licuado de petróleo, que no es metano, sino que es propano-butano, eh, que incluso yo les comenté que, bueno, el que tiene estas garrafas, por ejemplo, cuando cocina algo, cuando pone la pava, hierve más rápido. ¿Por qué? Porque el gas de garrafa, no sé si no lo sabían, pero tiene un mayor poder calorífico, o sea que calienta mucho más que el gas de red, que el metano. Entonces, para que entendamos de que hay muchas variables. Ahí hablé y dije poder calorífico, o sea que es una variable que identifica de qué forma quema, en este caso, el metano contra el propano-butano que están en estas garrafas. Incluso, bueno, hablando de las variables termodinámicas, eh, ustedes no saben, pero bueno, yo tuve la oportunidad de ver cuando cargan estas garrafas, o cuando cargan estos cilindros de gas de los vehículos, bueno, que lamentablemente nos alejan del vehículo, pero bueno, uno si estuviera ahí, cuando se cargan de gas estos equipos, acuérdense, con mucha presión, como está acá, le metemos presión para cargar, estas garrafas quedan calientes. ¿Sí? Incluso la garrafa de GNC cuando se carga también queda calentita. Queda. ¿Por qué? Porque le metimos presión, ¿sí? Entonces aumentamos la presión y aumentó la temperatura. ¿Sí? En este caso el volumen se mantiene constante porque el volumen de esta garrafa se mantiene fija, al igual que el volumen de un cilindro de los autos. Entonces, quiero que entendamos de que estas variables de estado, este, cuando una se modifica, puede alterar cualquiera de estas que está acá. Menos la masa, que como dije en un principio, la masa no se destruye, se mantiene. En cambio, estas tres se pueden modificar en medida que se cambie una de ellas, como el ejemplo de la garrafa esta. Otro concepto también es que cuando tenemos estas garrafas y nos estamos quedando sin gas, ¿qué es lo que hacemos todo habitualmente? O qué bueno, yo por suerte no tengo garrafa, pero cuando tenía me acuerdo que la clásica era moverla, o sea, sacudir a la garrafa. eh, Tenía muy poco efecto, pero el que tenía más efecto era poner una vela abajo, ¿viste? O sea, calentarla a la garrafa. Bueno, ¿para qué la calentamos? Justamente cuando calentamos, en este caso, este cilindro, cuando lo calentamos, estas moléculas tienden a tener más movimiento y hace que la presión aumente. Entonces, ¿qué logramos aumentando la presión? Bueno, que el último resto de gas que tenga salga. O sea, es una forma de... Por suerte que no se recomienda, bueno, pero bueno, la mayoría lo hace, calentar una garrafa con una vela, con algo, para poder sacarle el gas que le queda, ¿no? Pues digo, son algunas cosas que uno por ahí las hacía y no sabía el por qué. Bueno, la idea es que entendamos el por qué se hacían estas cosas, que tienen explicación en la base de la termodinámica, ¿no? Por eso que insisto que es importante. Bueno, la temperatura, ya sabemos, bueno, pero por ahí no sabemos que existen diferentes tipos de temperatura, escalas de temperatura. Este es un termómetro de mercurio, no de mercurio, sino que este es de otro alcohol, porque es rojo, el mercurio, el color plata. Pero bueno, existen tres escalas.
Bueno, existen 5 escalas de temperatura, pero la más usada, bueno, la nuestra, que es la Celsius, que se mide en grados centígrados, donde tenemos 3 puntos importantes, que es los 100 grados donde el agua hierve, el 0 grados donde el agua se congela, se llama punto de evaporación y punto de fusión, le llaman esto. Bueno, la temperatura corporal, bueno, que por ahí cuando tenemos fiebre, bueno, tenemos más de 37, bueno, tenemos también la temperatura de confort que vimos la vez pasada, que era 23, 24, entonces tenemos diferentes tipos de valores de temperatura para diferentes situaciones. Eh, a la par están grados Kelvin y grados Fahrenheit. Kelvin se utiliza, bueno, en Estados Unidos, Fahrenheit están más en Europa, pero son diferentes escalas que más o menos nos indican, son tipos de referencia, ¿no? Es como la moneda, bueno, acá tenemos el peso, bueno, a otro lado tienen dólares, bueno, tienen euros, bueno, hay que convertirlo, bueno, acá pasa lo mismo. Tenemos una escala que nosotros, el CIMERA lo acepta, que es grados centígrados, grados Celsius se llama en realidad, y temperatura que por ahí también, no vi muchos equipos, pero hay algunos equipos importados que vienen en grados Fahrenheit, bueno, en grados Kelvin. Hoy por hoy las aplicaciones te permiten de que vos puedas transformar de una a otra. Volviendo al tema de presión, bueno, hay diferentes tipos de presión. Bueno, la presión manométrica, que es la que habitualmente se utiliza habitualmente en equipamientos. Eh, por ejemplo, ¿por qué se llama manométrica? Bueno, porque se utilizan manómetros, el instrumento de medición. Cuando vamos a cargar GNC, si uno se pone a observar este equipo donde sale la manguera para cargar, bueno, tiene un reloj, tiene un manómetro, donde se ve la presión de suministro, que son 200 kilos, creo, si no me equivoco, que está reglamentado justamente para poder cargar un cilindro, ¿sí? Después, bueno, cuando uno mide la presión de las ruedas, ¿sí? De las ruedas, no sé, de la bicicleta o del auto, bueno, en algunos casos son eh, 30 kilos, 35, bueno, estas son presiones manométricas, se llaman, ¿no? Después tenemos las presiones barométricas, presión atmosférica también, o sea, para que sepamos que hay diferentes tipos de presiones. Después, bueno, están las presiones de vacío, donde son negativas, ¿sí? Se utilizan vacúometros para medir presiones de vacío, ¿sí? El barómetro para presión atmosférica. Eh, Me estoy acordando de presiones negativas, bueno, eh, uno cuando, bueno, presión negativa, bueno, existen en diferentes sistemas de refrigeración, por ejemplo. Pero bueno, no viene al caso, ¿no? Eh, incluso cuando, a ver, incluso cuando, ¿cómo incide la presión atmosférica? Que creo que está acá, a ver, vamos a ver acá está, y cómo la presión atmosférica se modifica en función de la altura. Tengan en cuenta que bueno, acá en Buenos Aires, donde estamos al nivel del mar, existe una presión, ¿sí? Que es 700 milímetros de columna de mercurio, eh, que ahí se llama una atmósfera justamente. eh, y mientras uno va subiendo, o sea, cuando viene para Jujuy, por ejemplo, porque por ahí cuando uno ve el mapa de Argentina en 3D, se ve, bueno, justamente cuando uno se va acercando para el norte, para la cordillera, bueno, va subiendo, ¿sí? Llegamos a niveles de temperatura mucho más altas. Bueno, Jujuy está a 2300, si no me equivoco, bueno, uno va hasta ahora Pampa, esa zona son 3600 metros sobre el nivel de mar, si se acuerdan. Se ve que la presión va disminuyendo, ¿sí? De ahí sale la famosa, se le bajó la presión, ¿viste? A los porteños cuando vienen. Personas que están acostumbrados a altas presiones, entonces vienen al norte, eh, están sometidos a bajas presiones, entonces, bueno, por un tema cardíaco, bueno, tema médico, fisiológico, y de oxigenación sobre todo, dice se le bajó la presión. Por eso que también es muy importante tener en cuenta esto. Incluso cuando uno viaja en avión, habitualmente antes de despegar el avión se lo presuriza, o sea, se le inyecta presión. ¿Por qué? Porque estamos superando los 10.000 metros de altura. O sea, y hay muy baja presión, bueno, ahí no sé,
Si no presurizaríamos un avión, estaríamos todos, no sé, muertos prácticamente, o agonizando, porque eso son muy bajas presiones. ¿Sí? Acuérdense que mientras más subimos, menos presión existe. Bueno, es un concepto de lo que es la presión atmosférica y porque, reitero, la gente cuando viene del sur, que está a 0 metros, o sea, sobre el nivel del mar prácticamente, como Buenos Aires, viene al norte, y no todos, por supuesto, porque depende del organismo, se les bajó la presión. ¿Listo? Así como la presión baja, la temperatura también baja. Bueno, en este caso se ve a medida que uno va subiendo de 0 metros, va subiendo, subiendo, subiendo hasta 3.600 que dice que estábamos en Abrapampa, La Quiaca. Bueno, la presión casi a la mitad baja. Esta presión medida en atmósfera. Acuérdense que yo les comenté de que una atmósfera es nivel cero sobre el nivel de mar. Mientras uno va subiendo de altura, va bajando, bajando, bajando. Bueno, justamente acá se nota la baja en la presión mientras uno va subiendo, ¿no? Bueno, este gráfico, como esta tabla, muestran eso. ¿Sí? Y con un ejemplo que en altitud de 4.300, yo creo que esto no me acuerdo cuánto tiene el alto en La Paz, que es el lugar más alto de esta zona, pero bueno, hay muy, muy baja presión. ¿Sí? Pero bueno, depende mucho del organismo, ¿no? También. Bueno, y ojo, ¿no? La presión atmosférica incluso afecta a vehículos por un tema de la inyección del aire en la combustión de un auto, de una moto. Bueno, si no, pero vayan en moto para el norte, cuando haya mucha altura, por ahí se le ahoga el motor, o sea, afecta muchas cosas, ¿no? Así también, mientras más alto estamos, baja la temperatura. ¿Sí? Por eso que también en el norte, vayan, yo en verano, es espectacular ir al norte, porque siempre está fresco, es por la altura propia del lugar. En cambio, en invierno, olvídense, ¿no? O sea, está terriblemente frío. Bueno, así como a medida que sube la altura sobre el nivel de mar, la presión baja, bueno, la temperatura también baja. ¿No? Bien, otro concepto es la presión hidrostática. Bueno, que el ejemplo este me acuerdo en la escuela nos hacían hacer una botella, nos hacían hacer varios agujeritos en la botella, donde podemos ver de que mientras más bajo estemos, la presión es mayor, mientras vamos subiendo, va bajando la presión. Bueno, la presión hidrostática está definida por la presión atmosférica más la densidad del agua, por la acceleración de la gravedad y por la altura. Algo teórico, ¿no? Pero en la práctica se ve esto. ¿Sí? Que bueno, justamente por eso los diques, las represas de dique, tienen esta forma triangular, ¿sí? de la represa para mantener esta presión de esta agua. ¿Por qué? Porque la presión abajo, como se ve acá, es mayor. Entonces, las represas habitualmente tienen esta forma o una forma cóncava, como el dique, creo que el dique Los Alisos tiene esta forma, si no me equivoco. Que no lo hacen por algo estético, sino que lo hacen por algo físico. ¿Sí? Reitero, para poder mantener esta masa de agua, que es mucha, entonces hacen una columna esta de hormigón de esta forma. Bien, ahora vamos a ver un poquito las leyes termodinámicas y explicarla simple para que se pueda entender. Bueno, eh, como vimos en un principio, dijimos que el calor se transfiere de algo de mucha temperatura a algo de poca temperatura. Y habitualmente lo lógico es cuando existe esta transferencia de calor, la podamos aprovechar para generar trabajo mecánico, ¿no? Y de ahí surge justamente la famosa máquina a vapor, ¿sí? Donde, bueno, uno calienta, bueno, yo me acuerdo siempre del Titanic, eh, donde estaban los muchachos cargando carbón, me acuerdo ahí a la caldera, para movilizar el motor a vapor del barco, ¿no? Que ahora vieron que están esta gente perdida todavía. Este, entonces lo lógico, reitero, es de que de algo caliente pasa algo frío. ¿Sí? Y cuando existe esta transferencia, se puede aprovechar esto para producir un trabajo. Este W es trabajo.
un trabajo mecánico, como digo yo. Pero ¿qué pasa? También existe a la inversa esto, donde hay una transferencia de calor desde el foco frío hasta el foco caliente. ¿Sí? Y uno dice, che, pero ¿qué pasó acá? O sea, algo ilógico, pero bueno, ¿qué pasa acá? Así como el sistema anterior producía trabajo para que podamos movilizar el calor en algo ilógico, tenemos que entregar trabajo al sistema. Por eso que en una heladera tenemos un motor que es justamente eléctrico que entrega trabajo al sistema. ¿Para qué? Para que movilice el calor desde algo frío a algo caliente. A ver, ¿cómo me explico? Por eso que una heladera, ¿qué es una heladera? Internamente. Es un dispositivo, el sistema de refrigeración, que obliga al calor salir hacia afuera del heladero. Y termodinámicamente, cuando uno saca calor de un lugar, la temperatura baja. ¿Sí? O sea, por eso una heladera que hace, enfría, dice. No, una heladera técnicamente es un equipo que saca calor hacia afuera del interior. ¿Para qué? Para bajar la temperatura. Entonces, son temas técnicos. ¿Sí? Por eso que en la parrilla que está atrás, que se llama condensador, cuando uno la toca está caliente. ¿Qué significa que está caliente? Bueno, que está saliendo calor de ahí. ¿De dónde sale ese calor? De dentro de la heladera. Por eso una heladera lo que hace es mantener baja la temperatura interna, bueno, evidentemente para mantener productos frescos, a través de un sistema de refrigeración. Por eso, uno cuando explica esto de la primera ley, como dije, lo lógico es que el calor pase de lo más caliente a lo más frío. Bueno, puede ocurrir al revés, sí, pero cuando inyectamos trabajo al sistema. Esto, como siempre digo, uno lo explica, pero son temas mucho más profundos que por ahí uno lo podría investigar. Siempre digo yo, en todas capacitaciones lo que tenemos que hacer es investigar. Uno en el tiempo que dispone, bueno, trata de explicar y ser lo más claro posible, pero siempre digo, investiguemos, no nos quedemos con las dudas si por ahí tienen dudas, ¿no? Eh, el tema del agua, que ya lo hemos hablado, bueno, yo le comenté que hay diferentes tipos de agua. ¿Sí? Eh, que bueno, la dureza del agua, que es la característica principal del agua, está, que es químico, justamente está determinado por el contenido de sales. Yo le había comentado, bueno, que habitualmente las sales son carbonatos, bueno, bicarbonatos, cloruros, sulfatos, y en algunos casos, bueno, hay nitratos también, ¿no? Que son, bueno, sales habitualmente disueltas en el agua, que yo le había comentado, de que el agua tiene esa propiedad de disolver cualquier, bueno, la mayoría de las sales, y cuando uno las disuelve no se las ve. Por eso que uno cuando toma agua o ve alguna vertiente de agua, uno la puede ver cristalina, pero uno sabe lo que tiene internamente esa agua. Y por ahí la tomamos, sin precaución de saber el origen de esa agua. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, ¿y por qué hablo del agua? Bueno, porque un termotanque solar justamente lo que hace es calentar agua. ¿Sí? Y la dureza del agua también, con estas sales, por ahí pueden perjudicar el funcionamiento del termotanque. ¿Sí? Incluso te lo pueden dañar. Y las cañerías también. Por eso que hago hincapié en el agua, y como dije, bueno, ahí está el agua potable. Yo le había comentado de que está definida en la ley 19.567, que es la ley de higiene y seguridad, del año 71, me acuerdo. Tenemos agua destilada, que es el agua producto de un proceso de destilación, que por ahí la venden también. Eh, Esta agua destilada se la utiliza para las baterías de los autos, también se la utiliza para las planchas a vapor, que yo sé que muchos no lo utilizan. Pero bueno, por el que tiene plancha a vapor tendría que empezar a cambiar y usar agua destilada, porque termina dañando a la plancha, ¿verdad? Termina con mucha corrosión. Acá vimos la vez pasada una plancha que me olvidé sacarle foto, me olvidé, porque siempre me gusta mostrar. Uno por ahí habla y hay que mostrarlo. Ahora que me acuerdo, nos sacamos fotos. Cómo dañó una plancha bueno, por usar agua común, agua de red. Y si me ocurre que esa agua estaba muy dura, ¿no? El agua mineral, que es agua comercial, agua dura, muchas sales, y agua blanda, en realidad con poco mineral, ¿sí? Que se utilizan en otros sectores.
También vemos los acumuladores, ¿sí? Que yo les comenté que hay acumuladores eh, como las baterías, que son acumuladores eléctricos. ¿Por qué acumuladores? Porque, bueno, la batería acumula energía eléctrica en un recipiente donde, a través de un proceso químico, se puede almacenar energía eléctrica para después disponerlo, ¿sí? Y tenemos acumuladores térmicos, como una piedra o una losa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando, el ejemplo que yo le digo siempre de que cuando le da la radiación del sol a una losa, por ejemplo, se calienta tanto y acumula tanto calor que en verano a la noche, eh, el que tiene techo de losa sufre el calor, ¿no? ¿Por qué? Porque esa losa acumuló calor, porque es un acumulador, y a la noche se descarga el calor. Eso es lógico que pasa. Después, bueno, la piedra también, que, bueno, la losa tiene piedra, ¿no? La piedra, uno cuando agarra una piedra en un río en verano y hay sol, se quema, o sea, pues, tan caliente, ¿sí? Incluso ahora que me acuerdo, hay una comida en el norte, como creo que es huachaló, creo que se llama, que usan piedras para cocinar, ¿sí? O sea, la ponen en el fuego y después tiran a la olla o al plato y empieza a hervir, ¿no? ¿Por qué? Porque son acumuladores de calor, ¿no? Pero técnicamente está demostrado que para un mismo volumen, para un mismo tamaño y volumen, eh, el agua es el principal acumulador de calor. O sea, está demostrado técnicamente, por eso que le muestro esto, donde este 1,18 me dice justamente la capacidad volumétrica de almacenamiento, en este caso de calor, es mucho mayor del agua comparado con el hormigón o la losa. ¿Sí? Casi el doble, imagínense. Por eso que en algunos países este, usan tubos de agua gigantes en algunos edificios para, bueno, que le da el sol justamente, esa agua acumula calor y que después lo utilizan para calefaccionar una vivienda. O sea, hay muchas cosas para... Ah, la cala pública. Está bien, bueno, cala pública, disculpa. Uno aprende, así que eso está bueno, gracias por el aporte. Cala pública. Ahora cuando vaya al norte voy a pedir cala pública a ver si puedo comer. Porque eso no, la verdad que no lo probé, lo vi nomás en un video, pero no, algún día comeré, bueno. Ahora ya lo voy a anotar enseguida cala pública. Eh, Entonces, bueno, tenemos acumuladores térmicos, bueno, un termotanque solar, de los comunes, digo yo, porque hay diferentes tipos, ya cuando veamos los tipos de termotanques, el más común, el que más se comercializa, el más económico, aunque ahora no están tan económicos, pero bueno, el más barato, accesible, es funciona el termosifón, que también se le llama no presurizables, o sea, no soportan presión, que son justamente los de tubo al vacío, que justamente los que no soportan la presión son los tubos en realidad, se rompen si los sometemos a mucha presión, en donde tenemos un tanque de almacenamiento, que bueno, ya lo vimos, que tiene aislación térmica, todo bonito, y tenemos los tubos, que son los que se encargan de calentar el agua, por eso se llaman colectores, que a través de radiación, ahí tenemos un mecanismo de transferencia de calor, se calienta el agua que está en la parte superior del tubo, ¿sí? Y por convección, transferencia de calor, hay un flujo de corriente ascendente en la superficie y descendente abajo en la misma masa de agua, ¿no? O sea, en la misma masa hay un mecanismo de transferencia de calor por convección que hace que el agua caliente se deposite en la parte superior del tanque de agua y el agua fría abajo. Es más, ya cuando veamos la interacción del termotanque solar, vamos a ver que la entrada de agua fría que viene del tanque de reserva o de la red ingresa por abajo y la toma de agua caliente es por arriba, que es lo mismo que ocurre en un termotanque eléctrico que ahora vamos a ver. Bueno, este mecanismo se llama termofusión, disculpen, termosifón, y es el principio de funcionamiento de un termotanque solar. ¿Sí? Este, entonces, después existen otros tipos de termotanque que por ahí uno físicamente son iguales, se llaman heat pipe, tubo caliente, bueno, que uno lo ve de afuera es lo mismo, la única diferencia que en el tubo hay una barra de cobre, ¿sí? Con un fluido interno que se vaporiza, vamos a ver después. Entonces, ¿qué logramos nosotros?
que la radiación está caliente este caño de cobre y adentro del agua queda este caño incandescente prácticamente. O sea, se calienta tanto que queda incandescente, bueno, es como si tuviéramos una resistencia dentro del tanque que se va a encargar de calentar. Y acá tenemos radiación, tenemos conducción y convección adentro del tanque, porque el agua caliente se va a ir hacia arriba y el agua fría hacia abajo. ¿Sí? Entonces, estos se llaman equipos presurizables, ¿por qué? Porque el tubo de vidrio no está sometido a presión porque no hay agua, y el tanque sí. Entonces, estos equipos se llaman presurizables. O sea que a este equipo le podemos poner una bomba de agua, por ejemplo. Y por ahí me preguntan a veces, che, no sé, hay baja presión, yo quiero, no sé, bañarme con más presión de agua. Entonces, bueno, cómprate uno de estos equipos que pueden bancarse una bomba, que si yo pongo una bomba de agua en un equipo no presurizable, se pueden romper los tubos. Pero bueno, estos equipos, al tener esta barra de cobre, que el cobre es carísimo, bueno, salen dos o tres veces más caro que los otros, ¿no? Y otro detalle acá, que ustedes fíjense que la toma de agua caliente la toman de arriba, pero vamos a ver que las cañerías de conexión están abajo las dos, a diferencia de este que está arriba una abajo. En este caso están las dos abajo, pero ¿qué pasa? Tiene un tubito que toma el agua desde arriba, porque el agua, como dije en un principio, el agua caliente está arriba, entonces tenemos que tomarla arriba, no desde abajo. ¿Sí? Bueno, son conceptos que por ahí hay que tenerlos en cuenta, ¿no? De todo modo, como digo yo, este material se lo va a subir, no sé si en un día, 2 días, a la plataforma, después lo pueden leer más tranquilamente, por ahí reitero, ¿no? Por ahí si no entendieron, ¿no? Pueden preguntar acá, y si no, bueno, también pueden ver este material también. Incluso, bueno, hay videos en YouTube que te explican esto, ¿va? Hay de todo, ¿no? Eh, entonces, bueno, ve acá se ve una fotito de estos tubos, ¿ve? Donde se ve el canito de cobre que el que ingresa en el tanque y calienta. Entonces tenemos equipos no presurizables o no presurizados, donde no soportan presión, y equipos presurizables. Y la diferencia está en el tubo, nada más. Eh, bueno, el termotanque eléctrico a gas, bueno, por eso le agregué esto, es algo similar, solo que en este caso el tanque está paradito, está en forma vertical, y hay varias cosas para ver acá. Eh, la entrada de agua está por abajo, como figura acá, y la salida de agua lo toman desde arriba, fíjense. Ve, desde arriba, este cañito lo que hace es tomar el agua desde arriba para consumo de agua caliente. Y en este caso, bueno, se puede ver también el cable de conexión, acá está la resistencia eléctrica, que es la que se encarga de calentar el agua. Acuérdense de que los termotanques solares tienen un apoyo eléctrico, también tienen una resistencia eléctrica de apoyo que ahora, por ejemplo, con esta baja temperatura y sin radiación, está funcionando eléctricamente. Que incluso cuando hay baja temperatura, pero hay radiación, calienta el agua lo mismo. Entonces, podemos ver diferentes situaciones. Bueno, otro ejemplo acá también, donde yo quiero apuntar con esto de que por un tema de densidad, ¿sí? eh, el agua caliente tiende a irse para arriba y el agua fría hacia abajo, por eso que las tomas de agua caliente son arriba siempre y los ingresos de agua fría son por abajo. Reitero, es por un tema de densidad nada más. Lo mismo pasa con el aire caliente se va para arriba y el aire frío va para abajo. Bueno, es un concepto de densidad también otro a tener en cuenta. Y bueno, este es un proceso de calentamiento de un termotanque eléctrico que es igual que un termotanque solar, donde bueno, uno lo prende al termotanque y bueno, el agua está fría y se empieza a calentar. En un determinado tiempo ya se va calentando más hasta que llega caliente el agua. Y otro concepto es de que uno cuando va utilizando el termotanque para bañarse, por ejemplo, eh, el agua caliente va saliendo, pero sigue ingresando agua fría. Por eso es que lo que tiene el termotanque eléctrico o a gas, por ejemplo, estos equipos vienen de 50, bueno, de 70, de 90, 120 litros. Entonces uno sabe que el que tiene un termotanque eléctrico a gas chiquitito, bueno, tiene un tiempo limitado de baño. Si no va a tener permanentemente agua caliente. Que, bueno, en un termotanque solar pasa lo mismo. Vamos a tener un determinado tiempo de baño que va a depender del volumen del tanque, del termotanque solar. Acuérdense que vienen de 100,
150, 200, 250 y 300 litros. Y ahí está la pregunta del millón, ¿viste? O sea, ¿cuál me conviene? Y bueno, siempre está la pregunta, bueno, ¿cuántos viven? ¿Cuántas personas viven en la casa? No sé, ¿qué frecuencia de baño tienen? Y algunas variables que tomamos en cuenta para decir, che, bueno, te conviene este termotanque solar. Pero bueno, también interviene el costo, porque bueno, mientras más grande, evidentemente va a ser más caro el termotanque. Eso para mí es clave. Y, el, y siempre digo, el mensaje es, bueno, empecemos a utilizar el agua en forma racional. Bueno, esa es la única solución. Disponemos de poca agua caliente y bueno, la aprovechemos bien. Ahora, vos querés tener un calefón que tenés 24 horas de agua caliente, bueno, perfecto, pero bueno, después paga el gas que corresponde. Pues digo, son cosas que podría hay que tener en cuenta. En un deshidratador solar, bueno, también existen transferencia de calor. O sea, bueno, este deshidratador es uno de los tantos modelos, pues ya, porque en julio vamos a ver, el mes que viene vamos a empezar a ver los diferentes tipos de deshidratadores solares, lo que están en el curso de deshidratador solar, en este caso un termotanque, pero para que también entendamos de que existe transferencia por radiación, existe transferencia de convección para secar un producto. ¿Sí? Bueno, y hay estudios termográficos donde se pueden ver las diferentes temperaturas en un deshidratador. Bueno, son simuladores que por ahí lo agregué para que veamos de que esto se estudia científicamente también. O sea, no es un juego, o sea, esto se estudia profundamente. Se estudia las diferentes temperaturas a través desde que el agua ingresa, el aire ingresa, bueno, pasa por los productos, bueno, evapora el agua. Acá, bueno, puede ver la humedad relativa también, las temperaturas y de qué forma podemos deshidratar un producto. Así que es un tema importante, ¿no? Después dijimos equipos de termotanques solares con circulación forzada, donde tenemos únicamente un colector, o sea, no está el tanque de reserva. Hay una circulación de esta agua caliente a un tanque acumulador a través de una bomba. O sea, es un equipo un poco más sofisticado, tiene quizás otra aplicación también. Caemos en el diagrama ciclométrico, como siempre, que siempre insisto en que tienen que estudiarlo, al que le interesa un poquito avanzar un poco más. Este, las leyes de transferencia que lo comenté, que son mecanismos que están estudiados, por ejemplo, la conducción, si uno quiere investigar, eh, se manifiesta a través de la ley de Fourier, de conducción de calor. Hay fórmulas incluso para calcular la transferencia, bueno, la convección con la ley de incremento de Newton, y la radiación con la ley de Stefan Boltzmann, que bueno, son científicos que en su momento estudiaron el mecanismo de transferencia y bueno, lo desarrollaron en forma matemática. Bueno, acá únicamente puse la ley de Fourier para que veamos de que realmente hay una fórmula para calcular la transferencia de calor que existe. Este, que bueno, esta fórmula en realidad es simple porque son fórmulas mucho más complejas, porque hay integrales, derivadas, bueno. Esta es la forma más simple de estudiar la transferencia de calor por conducción. El ejemplo que yo siempre utilizo es cuando hacemos balance térmico en una vivienda, para ver qué cantidad de calor se transfiere, por ejemplo, en una pared. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la transferencia de calor por paredes? Bueno, se puede calcular, más o menos le tiro una ayuda. Acá me dice que la cantidad de calor por unidad de tiempo, por eso que esto es kilocalorías por hora, eh, qué cantidad de calor pasa por hora por una pared, va a depender mucho de la superficie o el área de la pared, por ejemplo. Va a depender de un coeficiente que depende del material. No es lo mismo ladrillo, bloque, madera eh, y diferentes materiales que hay en el mercado ahora. Va a depender de la diferencia de temperatura. O sea, imagínense, hoy por hoy, no sé, hace 5 grados afuera y acá yo estoy a 25, son 20 grados de diferencia. Bueno, mientras mayor sea esa diferencia de temperatura, va a haber mayor transferencia de calor. Eso es lo que me dice esta fórmula. Y lo que me dice acá, este denominador, que es el espesor de la pared, me dice que mientras más ancha sea la pared, menor transferencia de calor voy a tener. Y ese es el concepto de que yo hablé la vez pasada, de que hay algunos arquitectos que ya hacen paredes doble ladrillo, de doble espesor,
incluso algunos le dejan en el medio un espacio libre. Entonces lo que logran con esto es justamente aumentar este delta de X, este espesor de la pared. ¿Para qué? Para que exista menos transferencia de calor. Lo mismo pasa con el adobe. O sea, yo le comenté que el adobe, por ejemplo, en el norte tiene 50 centímetros de espesor el adobe en la pared. Entonces, vos tenés una casa del norte, entonces es cálida. Y uno dice, bueno, el adobe es el aislante, no, el adobe es adobe, solo que es ancho nada más. Bueno, con esto, bueno, yo lo puse porque con esto calculamos lo que es el balance térmico, que creo que está por acá, bueno, vamos a ver acá. Bueno, después están las dobles paredes, o sea, yo puedo poner una pared de ladrillo y lo que se hace ahora, por ejemplo, es colocar una pared de telgopor, agregarle, y después durlo, bueno, se llaman paredes combinadas. Bueno, acá no hay mucho desarrollo de esto, eso es verdad, ¿no? Pero en otros países hay. Y lo que logramos esto es aumentar la resistencia a la transferencia de calor. O sea, lo que nosotros buscamos, por ejemplo, ahora en invierno, ¿qué buscamos nosotros? Que no haya fuga de calor. ¿Por qué? Porque queremos estar calentitos. Y en verano, ¿qué queremos? Que no ingrese calor justamente para estar fresco. Entonces, ¿qué tenemos que atacar? Igual, la pared, el vidrio, el techo. ¿Cómo lo atacamos? Bueno, aislándolo, de alguna forma, aislándolo. Hay muchas formas de aislar las cosas. Y con esta aleación logramos justamente estar confortable, que es lo que me interesaba a mí que veamos, ¿no? Bueno, como dije, hay diferentes materiales, hay diferentes conductividades, valores de este coeficiente K, ¿se acuerdan? De que está acá, este que está acá, este K. Bueno, que acá figura como omega, pero es el coeficiente de conductividad. Fíjense que el acero tiene casi 50, no sé, y el ladrillo tiene 0,8. O sea, no es lo mismo una pared de acero que una pared de ladrillo. Eh, entonces, bueno, eso es lo que me indica esto más o menos. La ley de enfriamiento de Newton, que estudia la convección, bueno, también tiene su fórmula, ¿ve? Acá hay las diferenciales, bueno, son cositas que por ahí cada uno después lo podrá ir desarrollando. Y la de Stefan Boltzmann, que es la de radiación, que también está vinculado con la temperatura, pero bueno, son una fórmula un poco más desarrollada, ¿no? Esto para que al que le interesa, reitero, puede investigar y, bueno, y puede desarrollar por ahí cálculos, ¿no? No es el caso nuestro. Y volvemos a lo de la vez pasada. Bueno, en un ambiente tenemos los tres tipos de transferencia. Reitero, la idea es de que evitemos la fuga de calor en invierno y evitemos la entrada de calor en verano. Son dos conceptos que por ahí se cruzan, pero es lo que quiero que entendamos. Entonces tenemos que aislar todo, techo, pared, el piso también, que les comenté, con la idea justamente de, en el caso de una vivienda, vivir en forma confortable. Bueno, el tema de los vidrios, como dije recién, también, bueno, tiene mucha incidencia. Está demostrado que por las ventanas de vidrio es el lugar por donde mayor transferencia de calor hay. Eh, y si lo resumo, ¿dónde está el secreto de por qué hay mayor transferencia? Acá. A ver, acá. ¿Por qué? Porque el espesor del vidrio, yo creo que el más grueso llega a 5 milímetros. O sea, entonces, cuando esto es bajo, esto es alto. Esto es algo matemático. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, el tema de los vidrios, bueno, hay el famoso doble vidrio, el famoso DVH se llama doble vidrio hermético, que justamente nos permite eh, lograr una aleación térmica de los vidrios. Por eso que yo por ahí discuto mucho con arquitectos, que las casas modernas tienen vidrio por todos lados, ¿viste? Dicen, no, la luz natural, y eso, bueno, está buena la luz, pero el tema es ahora. Ahora esa gente, no sé, para estar confortable tienen que tener, no sé, calefacción, bueno, gastar energía, bueno, todo lo que respecta, ¿no? Pero bueno, por eso digo, hay que estudiar, hay que aprender. Incluso cuando hacemos balance térmico nosotros de un ambiente, bueno, se toma en cuenta todo esto, ¿no? Esto lo agregué, bueno, para que después ustedes lo vean, cómo se hace un balance térmico, pero es mucho más fino, ¿no? Buscando formas de energía para climatizar un ambiente, va a diferentes tipos de equipos de aire acondicionado, bueno, lo agregué acá, ¿no? Para que ustedes después lo vean. El tema ventilación también es un tema importante. A veces logramos alcanzar este confort térmico que hablamos con una simple ventilación, no con un equipo de aire acondicionado.
Incluso si es ventilación natural, mejor. Hay diferentes tipos de ventilación, diferentes tipos de extractores. Yo siempre recomiendo, por ejemplo, bueno, estos son axiales para las cocinas en verano, para poder evacuar el calor de, bueno, y aparte los humos también de la cocina, en las paredes. Están estos extractores eólicos, le llaman, bueno, también por eso se usan para los baños, para poder lograr una mayor extracción, ¿no es cierto?, de los olores. Después los centrífugos, bueno, que tienen otra aplicación, pero bueno, te lo nombro para que vean acá. Eh, Respecto, bueno, a lo que era, repasando lo que era arquitectura bioclimática, bueno, las consideraciones a tener en cuenta cuando queremos diseñar un sistema bioclimático, ¿sí? Todo lo que ya habíamos visto. Eh, y vamos a ver una introducción de lo que es energía solar, ¿sí? Eh, ya para entrar al termotanque solar. Y van viendo ustedes de que todo está concatenado, todo bien enlazado, ¿no? Cuando tenemos tipos de generación de energía, tenemos las convencionales o las alternativas. ¿Sí? Las convencionales habitualmente son con fuentes no renovables y tienen un impacto negativo ya que contaminan, ¿sí? Hablamos del gas, del petróleo, del carbón. Bueno. Y las alternativas, bueno, tienen fuentes renovables. En el caso nuestro estamos hablando de energía solar, que es una fuente de energía renovable. Y tenemos también que son no contaminantes, bueno, por un tema del medio ambiente, que ya lo discutimos también en su momento, eh, para tener en cuenta esto, ¿no? Ya cuando empezamos a ampliar un poquito esta definición, bueno, ya se amplía un poco el abanico, bueno, tenemos las no renovables que están en base a combustibles fósiles, ¿sí?, que contaminan, como el petróleo, carbón y gas natural que hablamos recién. Tenemos combustibles nucleares, ¿se acuerdan cuando hablamos de la generación a través de centrales atómicas? Bueno, son no renovables, ya que el uranio, en este caso, que es un mineral, también tiene un límite. Todos contaminan, se llaman convencionales. Y bueno, las energías renovables que se pueden clasificar en solar y no solar, de las cuales estamos en la solar, térmica en este caso, ya que también tenemos la solar fotovoltaica, bueno, tenemos biomasa, bueno. Acá hay un concepto indirecta que dice hidráulica, eólica y biomasa. ¿Por qué? Porque el sol, aunque no lo crean, incide sobre estas energías, ¿no? La radiación del sol que llega a la Tierra hace que haya vientos, bueno, haya que se produzca una fotosíntesis en los vegetales, ¿sí? El movimiento de los ríos, la evaporación del mar, bueno, está vinculado en forma indirecta, pero el sol incide en estas energías, ¿no?, que son energías limpias y le llaman alternativas. Bueno, nuestro principal actor en este caso es el sol, ¿sí? Que bueno, hay teorías que hablan justamente del Sol, bueno, que está a 150 millones de kilómetros de la Tierra, bueno, es una masa, tiene varias teorías. Lo importante es que sepamos que, bueno, tiene mucha energía interna que a nosotros nos llega en forma de radiación, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta. Cuando estudiamos energía solar, tenemos que tomar en cuenta que hay radiación directa, que es la que nos interesa, por eso que hay que evitar sombras a nuestro termotanque solar. Uno, cuando instala un termotanque, tenemos que ver que algún vecino, por ejemplo, no tenga un árbol que me haga sombra, o alguna construcción, reitero, que me haga sombra. Eh, la radiación, la óptima es directa, después hay radiación difusa, reflejada, o sea, la radiación cuando llega a la Tierra tiene diferentes matices. Eh, Como dije recién, esta radiación lo que hace es producir energía eólica, o sea, produce vientos, produce las lluvias, la evaporación del lago, la superficie de agua, la fotosíntesis, como hablamos recién, para la biomasa. Entonces, bueno, tenemos, eh, no sé, el sol es todo prácticamente, no existiríamos si no estaría el sol. También hay instrumentos de medición, o sea, así como tenemos un, no sé, un tester, un multímetro para medir energía eléctrica, bueno, en este caso la radiación solar la podemos medir, ¿sí? Hay instrumentos, bueno, hay piranómetros, heliógrafos, bueno, hay diferentes equipos de medición que son carísimos, por supuesto, pero que tenemos que entender que acá, por ejemplo, las estaciones meteorológicas tienen estos equipos. Bueno, acá tenemos una en el aeropuerto, necesaria. Bueno, hay estos instrumentos. En Humahuaca también una estación del INTA, en Abrapamba también tiene, o sea, creo que en Jujuy, si no me equivoco, hay como 10 o 15 puntos de mediciones de radiación.
De ahí surge el mapa solar, ¿se acuerdan? Que bueno, habitualmente, bueno, son muy pocos equipos de medición, pero lo que se hace son simulaciones, ¿no? Se simula a través de mediciones la radiación que puede llegar a cada lugar, ¿no? Em, Cuando hablamos de energía solar, hablamos del balance energético que hablamos recién, de del 100% de radiación que llega a la Tierra. Bueno, hay parte que por las nubes, bueno, rebotan, hay energía absorbida por la Tierra, hay energía reflejada, alguna que es absorbida por las nubes, se llama balance energético, ¿no? Y de ahí viene el famoso efecto invernadero, el calentamiento global, bueno, todas esas cosas, que como digo, yo las nombro acá para que entendamos de dónde viene todo esto. Hay una materia que se llama geometría solar, para que tengan idea, los que estudian las carreras de energía solar, como las tecnicaturas que hay en Jujuy. Bueno, acá en Jujuy yo les comenté que hay en el IES 11, acá en Alvear. El Colegio de Técnicos también tiene acá en la José de Iglesia, después hay en Monterrico, en Abrapampa, y tengo entendido que para el año va a haber en San Pedro Ledesma, si no me equivoco, esta carrera. Bueno, en esta carrera hay un año donde hay una materia anual donde se estudia geometría solar, para que veamos de que es un tema, es un tema. Pero acá, bueno, lo resumimos justamente en el movimiento solar, que como dijimos, todos los equipos apuntan al norte, porque justamente el Sol, vivimos en el hemisferio norte, ¿no? En el hemisferio sur nosotros, y vemos que el Sol se desplaza por el norte. Bueno, los que viven en el hemisferio norte, no sé, Europa, Estados Unidos, México, ellos ven que el Sol se mueve mirando hacia el sur, bueno, es algo geométrico. Eh, Vemos los diferentes ángulos de movimiento del Sol. Ahora estamos en invierno, ya entrando en invierno, es el movimiento más bajo que tiene el Sol, ¿sí? Y después tenemos en verano, ya cuando vemos que el Sol se mueve por arriba de nosotros, siempre de este a oeste, ¿no? Son conceptos por ahí que hay que tener en cuenta. Por eso que en el tema de termotanques solares no es muy incidente el ángulo de inclinación, pero en los paneles fotovoltaicos sí, que anoche estábamos hablando con los chicos de paneles fotovoltaicos. El ángulo de inclinación del panel es muy importante para un panel fotovoltaico. En el caso nuestro no es tan incidente. Eh, bueno, uno justamente estudia esta geometría solar para poder saber qué ángulo óptimo de un panel fotovoltaico tiene para lograr un mejor rendimiento. Eh, y hay diferentes gráficos que identifican, bueno, lo que yo estoy hablando justamente, que en invierno vemos que la radiación llega eh, con muy poco ángulo, a diferencia de verano. Eh, bueno, las coordenadas es muy importante, latitud, longitud. Bueno, Jujuy está, bueno, vamos a hacer una tarea después. Está en -23 y -63, si no me equivoco, y algo, que es la longitud y latitud de Jujuy, que es diferente a la de La Quiaca, diferente a la de Salta. Bueno, es un dato importante a la hora de saber qué radiación tenemos en el lugar. La altitud también es muy importante. Acuérdense de que dijimos recién de que mientras más alto estamos, es más baja la temperatura, ¿sí? Bueno, la latitud está identificada por la línea del ecuador, ¿sí? Es el ángulo que forma, a ver, acá se ve, el ángulo que forma el ecuador con el lugar donde estamos nosotros, que en este caso estamos por acá, Jujuy está por acá. Entonces este ángulo, más o menos 23 grados, es la latitud. Y la longitud, que eso lo vemos en la secundaria, me acuerdo, el punto de referencia es el meridiano de Greenwich, que están en Inglaterra, por acá, que también es un ángulo que me dice como punto de referencia de este meridiano a cuánto estamos de este meridiano, que en este caso es -63, si no me equivoco. Después vamos a hacer una tarea, vamos a saber la latitud y longitud de cada uno, ¿cierto? Que acá está, investigar la latitud y longitud de la zona, dice ahora, pero ya la vamos a hacer un trabajo práctico, ¿no? Como digo, bueno, y la altitud también. Acuérdense de que acá son tres datos importantes: las coordenadas, la latitud, longitud y la altura, ¿sí? Que son datos para poder avanzar con esto. Bueno, otra teoría también del movimiento de la Tierra que está vinculado con la geometría solar, bueno, que justamente la Tierra, el movimiento de rotación, no es como nos enseñaron en la escuela, que supuestamente giraba sobre el eje, ¿no es cierto? Y en este caso, el eje de rotación no está vertical, sino que está inclinado, ¿sí?
está inclinado 23 grados, más o menos. Entonces el movimiento este lo que nos permite es ver las estaciones, por eso existe verano e invierno. A ver, creo que acá aparece, acá. El otro tema importante es que, que la Tierra no gira en un círculo sobre el Sol, sino que gira en forma elíptica. Este es una elipse, por ahí se acuerdan de geometría. Por eso que justamente en una elipse hay dos focos. Bueno, el Sol está justo en un foco, y por eso digo de que existe el verano e invierno también. En este caso nosotros estamos ahora, justamente ayer fue, a ver, creo que está acá, bueno, el solsticio de invierno para nosotros. Y ayer supuestamente el día fue corto y la noche fue larga. Bueno, todo esto lo explica justamente este movimiento. El movimiento de rotación de la Tierra inclinada y el movimiento de traslación de la Tierra en forma elíptica. De ahí yo, bueno, ojo que esto lo estudié ya después de la universidad, ¿no? Cuando estudié energía solar estudié esto, y ahí me di cuenta por qué existen, bueno, los equinoccios, los solsticios, eh, el invierno, el verano, bueno, todo eso uno lo ve de esa forma, ¿no? Bueno, ayer fue el solsticio de invierno, reitero, como dice acá, bueno, el día fue corto y la noche fue larga. Eh, bueno, conclusiones de geometría solar, reitero que es una materia, ¿no? Bueno, que la Tierra no está quieta, realiza movimientos simultáneos de rotación y traslación. La de rotación dura 24 horas y traslación dura 365,2, creo, días. Que creo que está por acá está, 365,2 días el de traslación, o sea, el movimiento alrededor del Sol, y que tiene una inclinación, como dije, de 23, bueno, grados, 27 minutos de inclinación, bueno, y que esta inclinación es responsable justamente de los cambios estacionales. Bueno, esto es algo nuevo quizá para muchos, para mí también fue nuevo en su momento, eh, que bueno, cuando estudiamos este tipo de energía tenemos que saberlo, ¿no? Y después, bueno, ya cerrando el tema de hoy, cuando vemos la aplicación de energía solar, eh, se estudia en sistemas activos como el nuestro, donde se transforma la energía solar, bueno, en otra forma de energía como térmica o eléctrica. Después los sistemas pasivos que hablamos en la clase pasada, donde se aprovecha justamente para concepciones arquitectónicas constructivas, ¿sí? Y cuando hablamos de tecnología, hablamos, bueno, de lo que son los equipos de colectores solares, de paneles fotovoltaicos y tecnología pasiva, ¿sí? Entonces, eh, hoy, bueno, quería que veamos la parte de termodinámica, que bueno, traté de ser lo más simple, pero bueno, es mucho en realidad. A mí siempre me gusta despertar el interés, la inquietud, que investiguen. Y empezamos a hablar de energía solar. Ya en la clase que viene vamos a empezar a ver los equipos del mercado, ya para empezar a desarrollar en julio todo lo que es termotanques solares, instalaciones, accesorios, y todo lo que respecta a la temática, ¿sí? Vamos a dejar de presentar. Eh, bueno, espero que, bueno, que haya sido interesante esta charla, el tema de hoy. Reitero, ya después estará el material disponible para que tengan de lectura, ¿sí? Un poquito para avanzar un poco más sobre este tema. El libro ya me voy a encargar también de que lo suban. Y bueno, nos encontraremos la semana que viene a la misma hora. Bueno, espero que esté un poco menos fresco, pero bueno, bueno, que pasen un día y espero que se solucionen los problemas en Jujuy. Saludos a todos, nos vemos la clase que viene. Saludos.